Hola Iglesia, Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir una palabra con ustedes por este medio. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y ahora acerca de los dones del Espíritu. Quiero compartir una palabra que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Esta palabra se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cada uno siga el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, todo el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son regalos de Dios por medio de su gracia para todos aquellos que creemos en Él. Son ese regalo que Dios nos da para que podamos bendecir a otros a través de esos dones espirituales. Dicho esto, cada uno debe poner esos dones espirituales que ha recibido al servicio de los otros y administrarlos fielmente a la gracia de Dios en sus diversas formas. Cuando se usan los dones los unos para los otros en la iglesia, la gracia de Dios es dispensada a aquellos para quienes Dios lo propuso. Gran bendición viene sobre la iglesia cuando los dones espirituales son usados con mucha sabiduría y con mucho discernimiento. Eso es lo que nos quiere decir esta palabra de Pedro. Que si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Y igual Efesios 4:12 dice que todos los dones son para perfeccionar la obra del ministerio para la edificación de la iglesia de Cristo. Pedro resalta los dones espirituales de tal manera porque dice y resalta que deben ser para edificación de la iglesia, pero que deben ser usados con mucha sabiduría y con mucho discernimiento. Y esto me hace pensar y me imagino que es como que te inviten a una fiesta, pero esa invitación no muy formal, que te invita el amigo de tu amigo, te invitó a la fiesta de tu amigo. Al final tú llegas a la fiesta y está todo listo, todo coordinado, tú llegas con tu mejor sonrisa, pero parece que no hay un espacio para ti ahí en ese lugar. Están todas las mesas con nombres, cada quien sentado en su lugar específico, con sus platos, aquella comida exquisita, pero tú no te atreves a comer. No, yo estoy lleno, ya comí. Pero realmente es que no te atreves a comer. Y bueno, termina la fiesta y resulta que ese amigo que te invitó ni se acordó de ti, nada. Al final te pregunta, qué exquisito estuvo todo, ¿verdad? Y tú ni siquiera comiste nada. Ni siquiera pudiste probar porque no te atreviste. Yo creo que así, de esta forma, puede sentirse alguien, o puede ser, estar en un lugar, en una reunión, en una iglesia, en una mesa redonda, y que en ese lugar no haya la sensibilidad de poder bendecir y edificar a todas las personas que están allí con los dones espirituales. Porque imagínense, de repente, no, yo fui a la iglesia y todo el mundo hablaba en diferentes idiomas, yo no entendí nada. Eso sucede mucho y por eso lo traigo a colación en este momento, porque de eso nos está hablando Pedro. Pedro nos habla en esta palabra que esos dones deben ser usados con sabiduría, con discernimiento, para la edificación de toda la iglesia. No habla solamente de algunos, no, de toda
la iglesia. Por eso Pablo nos dice muy puntual que los dones deben ser para edificar, siempre para edificar. Muchas veces creemos que tener al Espíritu Santo con nosotros es solamente para sentir, para vivir una experiencia, para sentir que estamos protegidos, guiados por esa persona del Espíritu Santo. Pero realmente el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, está en nosotros, es para manifestar su poder sobre nosotros, para manifestar su poder a través de esos dones espirituales. No es solamente para sentir que Él está con nosotros, no, es para manifestar el poder del Espíritu de Dios sobre nosotros y que cada uno pueda ser testigo de esos dones espirituales y poder edificar a otros. Realmente la persona del Espíritu Santo tiene que cumplir ese objetivo. Si en nuestras vidas, si nosotros solamente nos conformamos con tener al Espíritu Santo en nosotros, pero no manifestar ese poder que hay en el Espíritu de Dios y ser testigos de esos dones espirituales, no estaríamos cumpliendo la función del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y no solo eso, porque Pedro ve los dones espirituales como canales, como canales de gracia, donde Dios viene a la iglesia o a la reunión, o a la mesa redonda, o a la oración que estés haciendo en ese momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los dones espirituales, que nuestros otros hermanos, pastores, líderes, han comentado cuáles son esos dones del Espíritu Santo, don de sanidad, don de ciencia, de discernimiento, todos esos dones siempre tienen que ser para que Dios esté en ese lugar, bendiciendo, edificando en ese lugar. Y para eso Dios nos usa a nosotros con ese poder, con esa gracia. Pero me llama mucho la atención de que Pedro es muy puntual al decir que es para edificar la iglesia. Hermanos, los dones espirituales, esos dones que la palabra nos dice, deben ir complementados siempre con el ministerio de la iglesia, para que los dones espirituales cumplan su función, para los cuales han sido diseñados por Dios, deben estar complementados completamente por la iglesia de Cristo, por los ministerios de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si los si los dones espirituales están desligados totalmente del ministerio de la iglesia, y si la persona anda ministrando esos dones libremente, sin una cobertura ministerial, entonces esos dones no están cumpliendo la función correcta y puede traer problemas y no edificar a las personas. Siempre los dones espirituales van a estar complementados con el propósito de la iglesia, con la obra de la iglesia, porque bajo esa cobertura de la iglesia es que los dones van a cumplir su función, es que va a ser de edificación para otros. Y siendo de esta forma, la iglesia siempre tiene que sabiamente, con mucho discernimiento, poder administrar, poder supervisar también estos dones que Dios da a cada uno de nosotros, para que puedan cumplir su función. Verso 12 dice que así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos,
para que sirvan a la edificación de la iglesia. Así que si nosotros hemos tenido esas experiencias con el Señor, hemos tenido esos dones espirituales, los hemos ejercitado, Dios nos ha revelado cuáles son esos dones. Debemos procurar siempre, según la Escritura, que sean siempre para bendición, que sean siempre para edificar, para exhortar, para animar y bajo la cobertura ministerial, siempre bajo la iglesia, porque para ello fueron creados. Ahora, pero quizás también te preguntes, ¿cómo puedo obtener esos dones espirituales? ¿Cómo puedo orar para que Dios me dé esos dones espirituales? ¿Cómo saber qué don Dios me dio? Realmente el arma principal es la oración, hermanos. Es la oración que va a alimentar y va a conectarnos con el Espíritu Santo de Dios, y allí Él va a derramar esos dones espirituales sobre nosotros en el momento oportuno, en el momento ideal en nuestro camino, en nuestra vida, para que esos dones cumplan esa función que tiene Dios para cada uno. Y quizás de repente también puede ser que eres una persona nueva en la fe y no sabes de repente cómo poder experimentar esto. Realmente lo primero que debemos nosotros poder empezar es iniciar nuestro camino de la fe, poder tener esa experiencia, tener ese momento de arrepentimiento, poder tener ese momento de reconocernos y de ser bautizados también, bautizados por el Espíritu Santo de Dios, y allí poder empezar a esa búsqueda de esos dones espirituales que tiene Dios para cada uno de nosotros. De esa manera podemos empezar a desarrollar, es como desarrollar un músculo, como hacer ejercicio, como hacer deportes. Ese músculo se va a ir desarrollando, va a ir creciendo poco a poco, pero siempre con el cuidado y con la sabiduría y el discernimiento que tienen que ser los dones espirituales, que necesitan los dones espirituales. Entonces, en base a esto, les invito, hermanos, amigos, a poder experimentar estos dones espirituales tan maravillosos que no son más que ese regalo que Dios tiene para cada uno, para Él manifestar su poder y podamos ser nosotros testigos de sus grandezas, de su poder, de su señorío, de todo lo sobrenatural que Dios puede hacer a través de esos dones, usándonos a nosotros sus hijos. Ese don de sanidad, que cuando ores por alguien, esa persona pueda ser sanada si Dios te da ese don. Que tú puedas bendecir a alguien con una palabra cuando tú predicas, que puedas decirle algo a alguien que tú sabes que tienes en tu corazón, que tienes en tu espíritu y que necesitas decirlo, profetizarlo a esa persona. Siempre con la bendición, siempre bajo una cobertura y de que ese don que tú estás desarrollando lo estás utilizando para edificar a las personas, para edificar a la iglesia. Por eso quisiera invitarte a hacer una oración para culminar y poder decirle al Señor que esos dones espirituales pueda colocar uno de ellos en nosotros, los que Él quiera, en su momento, en su lugar preciso, indicado, y podamos bendecir, ser canales de bendición para otras personas. Así que te invito a orar en base a esta línea, poder presentar nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra vida espiritual de aquí en adelante, que podamos profundizar, ir más allá
y poder ser parte, participar de esos dones maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder bendecir, predicar tu palabra, Señor, hablar a través de estos dones espirituales que tú has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que de una manera sabia, Señor, con mucho discernimiento, usted pueda bendecir nuestras vidas con estos dones espirituales, Señor, que a cada persona que está viendo, escuchando, Señor, este mensaje, tú le puedas bendecir, tú le puedas guiar en el camino de la fe, Señor, y en el momento oportuno, preciso, Señor, en medio de tu voluntad, tú puedas bendecir a estas personas con dones espirituales, Señor, para que cumplan tu función, Señor, acá, y es de ser de edificación, Señor, ser para bendición a otros, que puedan ser como ese músculo, desarrollarlo para que puedan bendecir a muchas personas. Te pedimos en el nombre de Jesús que usted, Señor, pueda tomar el control y que la iglesia tuya, Señor, acá en la tierra pueda desarrollar y usar los dones espirituales, Señor, de una manera sabia y con discernimiento, Señor. Que pueda haber esa sensibilidad en tu iglesia con las demás personas, Señor, por medio de estos dones del Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios te bendiga.